Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de primer orden. Estos sistemas son aquellos donde la ecuación matemática aparece una sola derivada en su lado izquierdo, es decir, la salida del sistema solo representa su primera derivada. Entonces tenemos aquí la ecuación y podemos ver que aquí tenemos pues que esta ecuación es de orden 1, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una segunda derivada, pues ya vendría siendo un sistema de segundo orden, ¿listo? Entonces la ecuación general sería esto, una constante t que acompaña la derivada de y respecto al tiempo, más la función y de t, que es igual a una entrada, x de t. Vamos a analizar su comportamiento en el dominio de Laplace. Entonces, primero tenemos que ver cómo es la transformada de Laplace de una derivada. Entonces tenemos que esta ecuación matemática, entonces decimos que la transformada de Laplace de la derivada de una función f de t es igual a s por f de s más la función evaluada en el tiempo cero. Entonces aquí estamos, cuando aquí hablamos de f de s, es decir, en el dominio de Laplace, y aquí estamos hablando de f en el dominio del tiempo, ¿no? Por eso la representamos con una f minúscula. Entonces esto vendría siendo la transformada de Laplace de la derivada de una función. Entonces vemos que en la mayoría de casos el sistema en el tiempo cero es igual a cero, es decir, su función es igual a cero, ¿sí? Es decir, f de 0 es igual a 0. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una fuente, entonces que tenemos un interruptor y por ejemplo que tenemos un condensador a la salida, entonces cuando cerramos en el tiempo t0, cerramos el interruptor, pues tenemos que el voltaje, la corriente en el condensador en ese momento es 0, ¿sí? Básicamente como para ilustrar. Eso vendría siendo, por ejemplo, una condición inicial. Bueno, entonces tenemos que la transformada de Laplace de f de prima de t es igual a f de s, a s por f de s. Entonces reemplazamos acá. Entonces tenemos t por s de s multiplicado por y de s más, pues tenemos y de t, entonces la transformada de Laplace de y de t es y de s igual a la transformada de Laplace de x de t que sería x de s. Aquí lo que hacemos es sacar factor común. Entonces tenemos que sacamos y de s y multiplicamos por t de s más 1. ¿Sí? Entonces hacemos factor común, que esto es igual a x de s. Continuamos, pasamos a dividir x de s para obtener la función de transferencia. Y esto vendría siendo igual a 1 sobre ts más 1 que pasó a este lado a dividir. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos pues el resultado en el dominio de Laplace de esta función. Generalmente nosotros decimos que y de s la representamos con c de s y x de s la representamos con r de s, que r de s ya sabemos que es una función de entrada, que utilizamos entradas escalón, impulsos, parábolas, etc. Y c de s es la señal de salida del sistema. Bueno, entonces vamos a analizar mmm, digamos, cómo es la función tanto en el dominio de Laplace y en el dominio del tiempo cuando utilizamos una entrada de escalón. Luego revisaremos con una entrada rampa y con una entrada impulso. Estos temas ya los hemos estado trabajando a lo largo del curso, pero no hemos entrado a fondo matemáticamente cómo es que es el comportamiento, ¿no? Únicamente, digamos, hemos tocado esto por encima para poder analizar otros temas, tal como la estabilidad, ¿no? Entonces, para ver la estabilidad de un sistema, entonces utilizamos una señal de prueba rampa, escalón, etcétera, y veíamos cómo se comportaba el sistema, si era estable o no estable. Pero no revisábamos matemáticamente cómo es que la función, digamos que qué función obteníamos, ¿no? Y también analizamos, digamos, o sea, bueno, vimos un poco estos temas
cuando también manejamos la parte del error en estado estacionario, ¿no? Que también utilizamos una entrada de escalón, que una rampa, que una parábola, para obtener el error de posición, de velocidad, de aceleración. Pero no, hasta el momento no hemos analizado cómo eran las funciones, ¿no? Cómo es la función, digamos, CDT o YDT, como lo quieran ver, cómo la podemos graficar. Entonces, bueno, entonces listo. Primero vamos a poner una señal de prueba escalón, es decir, RDS es UDT, que aquí tenemos el dibujo de una señal escalón. Entonces tenemos, listo. Entonces, CDS es igual a 1 sobre TS más 1 por RDS. Reemplazamos RDS. Entonces tenemos que la señal escalón, tenemos aquí una tablita de las transformadas de Laplace. Entonces tenemos que la función escalón es u de t, ¿no? Y su transformada es 1 sobre s. Entonces vamos a reemplazar eso. Esto es para el caso de un escalón unitario, ¿no? Si fuera diferente al escalón unitario, es decir, por ejemplo, que la amplitud ya no sea 1 sino 5, entonces sería 5 sobre s, ¿no? Entonces aquí, pues tener mucho en cuenta de que estamos utilizando el escalón unitario. Bueno, entonces reemplazamos esto y ahora, entonces, pues lo multiplicamos y pues nos queda aquí. Entonces multiplicamos en el denominador la s. Y bueno, lo que vamos a querer hacer es obtener la transformada, digamos, bueno, sí, vamos a obtener la transformada inversa de Laplace de esta función para tenerla en el dominio del tiempo. Sin embargo, pues para poder obtener esto hay que descomponer la función en pequeñas funciones que podamos utilizar, digamos, digamos la tabla de la transformada de Laplace. Entonces veamos, digamos para esa función que es 1 sobre s por t de s más 1, pues no hay. Tenemos esta función, digamos que se asemeja, pero nos faltaría el s acá, ¿no? Y listo, entonces hay que tratar de llevar la función a la suma de estas funciones para poder aplicar la tabla. Listo, entonces básicamente para ese camino vamos. Entonces bueno, tenemos un método matemático que se llama fracciones parciales, en la cual descomponemos pues una ecuación. Entonces, para este tipo de ecuación, podemos decir que podemos separar, digamos, esta s, entonces una a sobre s más u otra constante, una constante b sobre t de s más 1. Si nos fijamos, multiplicamos, digamos, este s por t de s más 1, pues obtenemos el mismo denominador. Pero bueno, entonces vamos a proceder a realizar esto y verificamos que lo que estamos haciendo concuerda, ¿no? Entonces, de pronto para los que no han visto mucho este tema en sus cursos de matemáticas, pues pueden investigar, que se llama fracciones parciales, ¿no? Bueno, entonces decimos que tenemos esta fórmula general y tenemos que obtener una constante a y una constante b tal que cumplan este numerador 1. Entonces lo que hacemos es multiplicar a por un t de s más 1, entonces este por este, y multiplicamos b por esta s, entonces b por s sobre el denominador, que necesitamos que sea este mismo para poder que se simplifiquen estos, ¿no? Al pasar este de dividir a multiplicar al otro lado, se nos cancele, ¿no? Y podamos trabajar con la función de arriba. Entonces, listo. Entonces tenemos que 1 es igual a por t por s más a, o sea, estamos aquí multiplicando, está más b de s. Entonces, todo esto es igual a 1. Ya los denominadores se nos cancelaron. Entonces, aquí hay que ordenar la ecuación. Tenemos una constante y tenemos unas variables en función de s. Entonces, dejamos la constante sola y aquí agrupamos los que tienen términos de s. Entonces tenemos que igualar este lado con este lado. Si nos fijamos, a este lado tenemos un 1, una constante. Eso quiere decir que esta constante a va a ser igual a 1, ¿no? Porque no hay más constantes. A es igual a 1. ¿Listo? Ahora, para la parte
de S. Si nos fijamos aquí, no hay un S. Entonces es como decir 1 más 0S, ahí en este caso, ¿no? Entonces esta parte sería igual a 0, ¿no? Porque no, al otro lado no hay una S, entonces no, digamos, nunca vamos a satisfacer la ecuación, ¿no? Como cuando tenemos, por ejemplo, un x al cuadrado más x más un c, por ejemplo. Y si al otro lado de la ecuación pues no tenemos una variable de, digamos, de segundo grado o algo así, pues no vamos a poder pues igualar la ecuación, ¿no? Entonces no tenemos ese término, entonces ese término viene siendo 0. Lo que hacemos es, digamos, esta S pues la pasamos al otro lado a dividir y todo número, pues como aquí hay un 0, pues va a ser 0, ¿no? Entonces nos queda esta parte. AT más B es igual a 0. ¿Qué hacemos? Es pasar este AT al otro lado a restar. Entonces B es igual a menos AT y reemplazamos A. Que A obtuvimos que era 1. Entonces nos queda que B es igual a menos T. ¿Listo? Entonces finalmente tenemos que C de S es igual pues digamos, a la estructura que hemos puesto anteriormente y reemplazamos A y B. Entonces A es 1 y B es menos T. Entonces nos queda que C de S es esta ecuación. ¿Listo? Entonces aquí nos podemos dar de cuenta que esta ecuación cumple con lo que debe ser, ¿no? Entonces fijémonos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces multiplicamos este 1 por t de s más 1 y ¿qué obtenemos? Entonces tenemos aquí t de s más 1 y luego multiplicamos este t por esta s. Entonces queda t de s más 1 menos t de s. Eso nos queda en el numerador. Entonces si nos fijamos, el t de s de acá se nos va a ir con el t de s que obtuvimos al multiplicar este lado. Entonces, ¿qué nos queda arriba? Un 1, ¿sí? Entonces queda un 1 sobre pues la multiplicación de estos dos, ¿no? Aquí estamos resolviendo una fracción. Recordemos que es el numerador por el denominador del otro, luego por este numerador por el denominador del otro, sobre la multiplicación de los dos. Entonces nos queda arriba un 1 y abajo un s por t de s más 1. Entonces fijémonos cómo era la ecuación inicial. Era esto. Entonces de esta manera nos damos cuenta que efectivamente los valores que obtuvimos de A y B corresponden a la ecuación. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ordenar un poco la función para ir a la parte de la transforma de Laplace. Por ejemplo, aquí ya tenemos 1 sobre S, que esto, como lo vimos ahorita, esto es un escalón, pero entonces tenemos que llevar esto a una función que nos represente en la tabla. ¿Sí? Fijémonos aquí, que para la parte de una exponencial, una señal exponencial, su transformada es 1 sobre S más A. Y esta es la más parecida, ¿no? Si nos vemos, esta es la función parecida a la que tenemos allá. Lo que pasa es que tenemos que tratar de dejar este 1, un 1 acá arriba solo, y la S acá solo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con dicha ecuación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, primero, este 1 tiene que quedar arriba. Entonces, bueno, sacamos este menos de acá, dividimos el numerador y el denominador por t para que quede un 1, entonces queda un 1 acá, entonces dividimos acá por t, entonces nos queda la s sola, y aquí dividimos por t y nos queda 1 sobre t. Entonces, si nos fijamos, ya nos quedó de la forma 1 sobre s más a, donde a es 1 sobre t. Listo. Ya ahora aquí sí podemos utilizar una transformada inversa de Laplace. Decimos que una transformada inversa de Laplace porque vamos a ir del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Cuando decimos que es una transformada de Laplace normal es porque vamos del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Pero cuando hacemos el caso inverso es una transformada inversa de Laplace. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces aquí este sería el símbolo para la transformada inversa de Laplace de esta función. ¿Y qué obtenemos? Bueno, entonces tenemos uno de ese que vendría siendo el escalón. Si digamos, por ejemplo, aquí habría un 3, un 4, entonces sería 4, ¿no? Acá. ¿Listo? Entonces, menos esta función que ya vimos que es una exponencial, que es de la forma e a la menos at, donde a
pues es la parte que está a este lado, que en nuestro caso es 1 sobre t, ¿sí? Que es este. Entonces listo, entonces aquí ¿qué nos queda? Entonces e a la menos a, que menos a es 1 sobre t por t. Y finalmente ese sería c de t, esa sería la señal de salida. 1 menos e Euler elevado a la menos 1 sobre una constante t por t. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es evaluar pues sus condiciones iniciales y sus condiciones de frontera, ¿no? Entonces, bueno, perdón, sus condiciones iniciales y cuando el sistema ya pues estable o en un tiempo muy largo. Entonces primero evaluamos en el tiempo cero. Entonces ¿qué tenemos cuando es el tiempo cero? Bueno, entonces aquí para quitarle este menos y poderla trabajar más fácil, entonces pues la pasamos, pues lo colocamos como 1 sobre e a la 1 sobre t por t. Bueno, sobre tau. Esto se suele llamar estado, sino que aquí pues lo escribí como una t. Entonces 1 sobre tau por t para quitar el signo negativo. Entonces ahora sí, reemplazamos el 0 en el tiempo. Entonces tenemos que e a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces 1 sobre 1 da 1. Entonces 1 menos 1 da 0. ¿Listo? Entonces eso, entonces la función nos da 0 cuando está evaluada la función en tiempo 0. Ahora en el tiempo estable o en un tiempo infinito. Entonces lo mismo, entonces reemplazamos t por infinito, entonces tenemos 1 sobre Euler a la infinito, donde Euler a la infinito, un número elevado a la infinito, pues da infinito, entonces 1 sobre infinito da 0, lo que corresponde que la señal evaluada en un tiempo muy largo tiende a ser 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso. Entonces veamos aquí, yo utilicé MATLAB para ver estas funciones, ya ahorita explico qué fue lo que se hizo acá, pero entonces vamos a mirar esta gráfica. Decimos que en el tiempo cero la función debe ser 0, lo cual aquí nos corresponde a lo calculado. Y dice que cuando tiende el tiempo a infinito es muy grande, pues la función de salida es 1. Como vemos aquí también, efectivamente es 1. Entonces listo, bueno, estas gráficas que me representan. Bueno, por un lado aquí estamos haciendo la respuesta al escalón utilizando pues la función de transferencia en el dominio de Laplace y utilizando los comandos de MATLAB para hacerlo. Aquí lo que hago es construir la función en el dominio del tiempo y ver que corresponda. Como vemos aquí, digamos, yo coloqué un tiempo, digamos, se evaluó en 18, en el tiempo 18, y aquí pues tengo 0.834, que aquí también tengo 0.834, bueno, 7, poquito, bueno, 0.834, perdón. Entonces, efectivamente las dos funciones corresponden a lo mismo. Es decir, que la función que acabamos de evaluar está bien, perdón, que acabamos de obtener en el tiempo está bien, corresponde al sistema. Entonces los comandos para hacer esto fueron bueno, clear all, que es para limpiar todas las variables, el close es para cerrar todas las ventanas, entonces s igual a tf de comillas s es para empezar a construir la función de transferencia, entonces el tau, aquí coloco que es un 10, puede ser 20, 50, como querramos, no hay problema, el caso es que es una constante. Ahora entonces aquí escribimos CDS, que es igual a 1 sobre TDS más 1, ¿no? Que recordemos que era esto, ¿no? CDS es esto. ¿Listo? 1 sobre S. 1 sobre tau por S más 1, ¿listo? Eso es CDS. Y luego lo que vamos a hacer es, pues, generar la respuesta al impulso, ¿no? Con step CDS, ¿no? Que esto es generándole una entrada tipo, perdón, escalón, impulso no, generándole una entrada tipo escalón al sistema, ¿no? Es evaluar esta señal utilizando una entrada escalón. El subplot ya sabemos que es para colocar varias gráficas en una misma gráfica, ¿no? Y aquí construyo la señal en el dominio del tiempo, entonces coloco t igual, va desde 0 hasta 90 y varío en variaciones desde 0.01. Entonces tengo aquí que c de t es igual a 1 menos el exponencial de menos 1 sobre tau por t, que es lo que obtuvimos aquí, ¿no? 1 menos Euler
elevado a la menos 1 sobre tau por t. ¿Listo? Y aquí colocamos pues el subplot para colocar la otra gráfica y finalmente gráfico esta señal, ¿no? Que sería pues en el eje X va el tiempo y en el eje Y va CDT, que es la señal de salida. Y ya, y esto es para colocar el título, para colocar el eje X y el eje pues Y, ¿no? El tiempo, la amplitud y eso. Entonces, esto es lo que me genera la parte de MATLAB y vemos que ambos resultados concuerdan, es decir, que los cálculos que hicimos son correctos. Ahora vamos a trabajar con una entrada rampa que tenemos que viene siendo este tipo. También vamos a trabajar una entrada rampa pues con pendiente 1, es decir, y es igual a t, o bueno, rt es igual a t, ¿no? Que pueden ser, digamos, otras funciones, rt igual a 5 de t, a 8 de t, etcétera. Pero aquí vamos a trabajar, digamos, la rampa unitaria. Entonces tenemos la misma función que vamos a reemplazar rds. Entonces rds sabemos que es t. Ahora vamos a ver cómo es la transformada de Laplace de una señal tipo rampa. Entonces tenemos que la transformada de Laplace es 1 sobre s al cuadrado. Listo. Entonces reemplazamos este 1 sobre s al cuadrado acá. Y vamos a hacer, digamos, el mismo procedimiento. Tenemos que obtener la función en el dominio del tiempo y para ello hay que hacer transformada de Laplace inversa, pero para poder utilizar una tabla, que es la manera más fácil de obtener estos resultados, pues hay que adecuar la función, ¿no? Entonces utilizamos fracciones parciales nuevamente. Sin embargo, aquí como tenemos un s al cuadrado, es decir, un factor lineal repetido, entonces hay que hacer un poquito más diferente la fracción parcial. Entonces decimos que cuando se repiten, cuando tenemos un factor que se repite, lo vamos a descomponer de esta manera. Entonces colocamos una sobre s al cuadrado, que es, pues, digamos, de mayor orden, y luego más un b, un b sobre s, el término sin repetir, ¿no? Esta es para el caso, digamos, de segundo orden. Y ahora más un s por t de s más 1. Esto ahorita verificamos que concuerda. Digamos, si pues muchos de pronto se tentarán a colocar una s al cuadrado más s por t de s más 1. Pero al resolver la ecuación se van a dar cuenta que es inconsistente. Que nunca, que por ejemplo a les va a dar 1 y luego al resolver la otra ecuación a les va a dar 0. Entonces el sistema es inconsistente. Entonces hay que hacerlo de esta manera. Y ahorita verificamos que efectivamente sí nos concuerda. Entonces listo, entonces tenemos que 1 sobre s al cuadrado por t de s más 1 debe ser igual, obviamente, el mismo denominador para que se puedan cancelar. Y lo que hacemos es que este denominador lo vamos a ir dividiendo por cada uno de los denominadores para irlo multiplicando arriba. Entonces, bien, entonces tenemos cuántas veces cabe acá, ¿no? Lo dimos por este s al cuadrado, entonces nos queda t de s más 1, ¿listo? Entonces sería a por t de s más 1. Ahora digamos, lo dimos por este S, entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda se nos va una S, entonces nos queda S por T de S más 1, que es esto que está acá. Y por último, pues dividimos en entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda un S al cuadrado, entonces sería S por, perdón, S no, C por S al cuadrado. Listo. Todos estos denominadores se nos cancelan y nos queda, pues bueno, la ecuación en la parte de arriba, ¿no? El numerador. Entonces vamos a obtener las constantes A, B y C. Entonces primero, entonces vamos a desenglosar todo, ¿no? Entonces multiplicamos A por T de S, A por 1, luego B por S por T de S, luego B por S por 1 y luego C por S al cuadrado. Entonces nos queda A T de S más A más BST de TS al cuadrado más BS más CS al cuadrado. Entonces, como les decía ahorita, hay que igualar aquí, digamos, lo de la derecha con lo de la izquierda. Entonces igualamos primero las constantes, únicamente tenemos que está la constante A, el resto tienen una S, entonces sería A igual a 1, ¿listo? Entonces ahora unimos las que tienen una S,
una S de primer orden. Entonces queda AT por S más B por S, que vendría siendo este. ATS más BDS, que sería igual a 0, con lo que se explicó ahorita, porque no hay una S a la parte derecha, a la parte izquierda, perdón. Entonces, obviamente esta S pues pasa a dividir, esta S pasa a dividir y pues nos va a quedar pasa a dividir en el 0 y pues se anula. Y reemplazamos la A que ya calculamos, que nos queda un 1. Entonces nos queda T más B igual a 0. Entonces T más B, entonces pasamos, entonces queda B igual a menos T, ¿no? Porque pasamos, digamos, este a dividir, perdón, al otro lado a restar. Listo, entonces ya calculamos B. Por último, entonces, ahora los que tienen un S al cuadrado. Entonces queda B de T más C. ¿Listo? Entonces aquí, entonces B de T más un C. Obviamente estas C ya saben que se van a anular. Entonces reemplazamos la B. La B que es, pues, menos T. Entonces queda menos T por T más C. Y esta S al cuadrado, pues, no importa la verdad porque se va a anular. Entonces multiplicamos aquí, nos queda menos t al cuadrado y lo pasamos al otro lado a sumar, entonces finalmente que nos queda que s es igual a t al cuadrado. Que este t al cuadrado es un tau, ¿no? No confundirlo con el tiempo t. Bueno, ya ahora reemplazamos la ecuación pues con las constantes que obtuvimos. Tenemos que ir a esto, ¿no? Una A sobre s al cuadrado más b sobre s más c por sobre ts más 1. Entonces A es 1, B es menos tau y C es un tau al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a hacer es verificar pues para que vean de que lo que se propuso anteriormente sí es correcto. Entonces tenemos que llegar que el lado derecho debe ser igual a esto, a la parte del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces empecemos. Entonces teníamos esto ya lo hemos tenido arriba. Ya lo hemos desglosado que era esta parte. ¿Sí? Esto ya lo teníamos. Entonces ahora lo único que voy a hacer es reemplazar A, B y C. Y reemplazo, listo. Entonces A es, ya sabemos que es 1, B es menos T, menos tau y C es tau al cuadrado. Entonces multiplicamos. Entonces queda un TS, un más 1, un menos T al cuadrado por S al cuadrado. Entonces esto es T al cuadrado por S al cuadrado. Luego un T por S, un T por S. Y finalmente un T al cuadrado por S al cuadrado. Sobre pues el denominador que queda común y corriente. Entonces miremos que este tau de S o TDS, como lo quieran llamar, se nos va con este TDS y este t al cuadrado de S al cuadrado se nos va con este t al cuadrado de S. ¿Qué nos queda arriba? Un solo 1. Entonces nos queda 1 sobre S al cuadrado por TS más 1, que es exactamente igual a la parte del lado izquierdo. Entonces esto comprueba de que lo que propusimos está bien. Entonces, listo, esto era la verificación. Entonces aquí ya vamos a continuar con el ejercicio que tenemos que era esto. Esto era lo que habíamos obtenido. ¿Qué continúa después de eso? Bueno, obtener la transformada de Laplace inversa para poder obtener la función en el dominio del tiempo. Listo, entonces esto vemos que esto es una función rampa, que lo hemos visto pues, en la tabla. Esto vendría siendo una función escalón con una amplitud t y esto lo debemos arreglar para darlos en términos de una exponencial. Entonces, bueno, entonces ¿qué tenemos? Entonces aquí vamos a mejorar esto para obtener una función de este tipo. Entonces, recordar que esta s debe quedar solita. Entonces dividimos todo, el numerador y el denominador por t, entonces nos queda la s sola más 1 sobre t y aquí se nos va una t, ¿listo? Entonces nos queda en el numerador una t. Esta t la sacamos, digamos, y la colocamos aquí como multiplicando, entonces quedaría t por 1 sobre s más 1 sobre t. Y esto es para poder utilizar digamos, la tabla de la transformada de Laplace. Entonces podemos, si quiere, verificar nuevamente. Tenemos la rampa, que 1s al cuadrado es t por u de t,
Y ya dijimos que UDT pues es 1, ¿no? Estamos trabajando con el unitario, entonces UDT en este caso es 1, entonces queda pues una T. El escalón es 1 de S, entonces queda UDT. Y la exponencial pues es 1 sobre S más A, que es E a la menos A de T, que eso pues ya lo hicimos. ¿Listo? Entonces listo, entonces aplicamos la transformada de Laplace inversa, entonces nos queda aquí T por UDT, que vendría siendo esta, luego este menos T por UDT, y finalmente esta T que les dije que sacábamos, factorizábamos por así decirlo, y lo multiplicamos por Euler a la menos 1 sobre T, 1 sobre tau por T, que es esto, que vendría siendo la constante A que aparece en la tabla. Entonces reemplazamos esto su dt por 1 y nos quedamos que ese dt es t menos, bueno, nos queda esto, y luego lo que hacemos es factorizar el tau, ¿no? Finalmente queda que cdt es igual a t más tau por Euler a la menos 1 sobre tau por t menos 1. Listo, entonces esta es la ecuación en el dominio del tiempo para un sistema de primer orden de este tipo, que digamos esta vendría siendo como la fórmula general de un sistema de este tipo, ¿sí? Estamos aquí trabajando con una fórmula general. Listo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Nuevamente vamos a evaluar en el tiempo cero y en el tiempo infinito. Entonces c de 0, entonces reemplazamos t por 0, aquí t por 0, entonces que obtenemos un 0 acá, todo número elevado a la 0 da 1, entonces 1 menos 1, 0, y aquí entonces hay un 0, entonces la función da 0. Ahora en infinito, entonces t en infinito y Euler a la infinito, que a la final entonces pues nos da infinito, ¿no? Esto nos va a dar infinito. ¿Listo? Decir que esto nos va a dar, ya se ve que nos va a dar un sistema inestable. En este caso vimos que era un sistema estable, ¿no? Que pudimos calcular que en el infinito cuánto nos iba a dar, un valor de 1. Aquí en este caso nos dio un 1. Esto es, digamos, nos da un sistema estable para una entrada a escalón. Para una entrada rampa el sistema nos va a dar inestable y aquí lo podemos evidenciar. Aquí tenemos la respuesta a un tipo, una entrada tipo rampa. Entonces aquí se hace lo mismo que en el anterior, se construye acá obteniendo la respuesta de CDS y aquí construimos la función CDT, que fue la que calculamos. Pues aquí tenemos el código, y digamos toda esta parte es igual. Toda esta parte es igual, lo único que vamos a cambiar es que hay que construir la rampa, que la construimos con LSIM, y colocamos la función de transferencia, luego el tiempo, digamos el eje Y y el eje X, ¿no? Entonces colocamos el eje Y y el eje X y listo. Entonces aquí con este código pues obtenemos esta gráfica, ¿no? Digamos la respuesta a una entrada tipo rampa. Y ahora también colocamos la función en el dominio del tiempo para compararla, ¿no? Entonces obtuvimos que era esta, ¿no? Un t más tau por Euler a la menos 1 sobre tau por t menos 1, que es esto mismo que yo coloqué acá. Y pues t ya lo, digamos, ya lo escribimos anteriormente, ¿no? Entonces es el mismo. Entonces ploteamos o graficamos la función y ya. Y obtenemos que es lo mismo, la misma señal. Entonces evalúo en el segundo 40, tengo 30.2, en el segundo 40 tenemos 30.18. Esto es prácticamente igual. La diferencia es que esto depende, digamos, como el trazado que se hace la gráfica, ¿no? Digamos, no es lo mismo que vayamos en variaciones de 0.01 o de 0.1 en t, ¿no? Entonces por eso de pronto hay la pequeñísima discrepancia. Listo, esta es la, digamos, esta, no hay que pararle bolas a esta función de la, digamos, esta función. Solo nos enfocamos en esta parte. ¿Listo? Bueno. Por último tenemos la entrada de impulso, que vendría siendo esta la gráfica de la señal. Entonces, para obtener esta respuesta, vamos a considerar la parte de que si derivamos una función escalón, se obtiene una función impulso. Entonces veamos. Si derivamos esta función escalón,
¿qué obtenemos? Pues un impulso. Si se fijan, aquí hay una, digamos, una variación muy grande, digamos, muy rápida, entonces la pendiente de esto es, digamos, viene siendo como muy alta, entonces por eso obtenemos, digamos, aquí la función impulso. Por ejemplo, si derivamos la función rampa, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos una constante, y esa constante, ¿qué es? Vendría siendo, pues, la función escalón. Entonces, ¿qué tenemos? Si derivamos la función rampa, obtenemos la función escalón. Si derivamos la función escalón, obtenemos una función impulso. Entonces, así vamos a obtener la respuesta al impulso. Entonces, rápidamente, entonces tenemos que la función escalón nos dio esto, ¿no? En el dominio del tiempo nos dio esto. ¿Listo? La obtuvimos anteriormente. Entonces decimos que la función impulso va a ser la función del escalón derivada. Entonces derivamos esta ecuación. Entonces la derivada de una constante 0 y luego entonces aquí derivamos Euler, que nos queda la misma función, por la derivada de su exponente. Entonces, que la derivada de este exponente. Entonces, menos 1 sobre tau por t, la derivada de esto, pues queda menos 1 sobre tau, ¿no? Porque t, pues la derivada de t es 1. ¿Listo? Entonces nos queda este tipo. Bueno, que finalmente entonces multiplicamos y quitamos estos signos, estos negativos, y nos queda pues esto. 1 sobre tau por Euler a la menos 1 sobre tau por t. Y hacemos lo mismo, evaluamos en el tiempo 0 y en el tiempo infinito. Entonces en el tiempo 0, entonces reemplazamos aquí 0, entonces nos queda a la 0, 1, entonces nos queda 1 sobre tau. Y luego c cuando tiende a infinito, entonces cuando esto tiende a infinito, pues lo pasamos al denominador para quitar el signo negativo, entonces Euler a la infinito es infinito y 1 sobre infinito tiende a 0, entonces toda esta función se nos va a 0. Listo, es decir que aquí vemos que la respuesta de este sistema a un tipo impulso es estable. Y lo podemos ver acá. Entonces veíamos que nos daba. Entonces que en el tiempo 0 nos da 1 sobre t. ¿Sí? Y en todos los ejercicios yo di t igual a 10, ¿no? Es una constante que escogí al azar. Entonces, ¿qué tenemos? T igual a 10. Entonces, 1 sobre 10 da 0.1. Entonces, en el tiempo 0 nos debe dar 0.1. Y efectivamente vemos que nos dio 0.1. Entonces, ahora en el tiempo infinito, ¿cuánto da? 0. La señal se estabiliza en 0. Entonces, ¿qué vemos aquí? Efectivamente, la señal va tendiendo a 0 a lo largo que el tiempo va avanzando. Aquí igualmente evalúo el sistema en un mismo tiempo. 10.1 vemos que es 0.036, igualmente aquí 0.036. Es decir, que la señal tanto en el dominio de Laplace y en el dominio del tiempo nos dieron lo mismo. Es decir, al realizar el código en MATLAB utilizando la función de transferencia en el dominio de Laplace y utilizando la función en el dominio del tiempo, obtenemos la misma respuesta, es decir que los cálculos están bien. Entonces aquí es idénticamente lo mismo, aquí lo único que cambia es que colocamos el impulso, la respuesta al impulso de CDS, ¿listo? Y ya con esto obtenemos esta gráfica. Ahora construimos pues la parte de la señal, digamos, impulso. Sí, básicamente pues es esto. Listo, entonces tenemos CDT, que es esto mismo que obtuvimos acá. CDT es esto. 1 sobre t por Euler a la menos 1 sobre tau por t. Es esto mismo. Y pues el tiempo ya lo colocamos. Vimos que va de 0 a 90, como sea. ¿Listo? Entonces, listo, obtenemos, bueno, aquí digamos, por ejemplo, lo hubiera podido colocar digamos, lo hubiera limitado a 60 para que las gráficas fueran idénticas, solo que no me percaté. Pero si vemos la gráfica es la misma, por eso coloqué un puntico para que podamos ver que es exactamente la misma. Listo, ya con eso obtuvimos las tres respuestas. Aquí rápidamente voy a mostrar un ejemplo de primer orden que ya hemos visto en clases anteriores. Lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces tenemos una fuente, una inductancia y una resistencia.
Entonces en el dominio del tiempo que tenemos, entonces hacemos la suma de voltajes. Entonces tenemos la fuente E menos el EDI dt, que es el voltaje en la bobina, menos la corriente que atraviesa por la resistencia, y la suma de esos voltajes es 0. Entonces pasamos este DI dt al otro lado, y esto es para hacer separación de variables. Entonces pasamos este dt a este lado y este E menos IR a este lado para tener pues las variables de I con la I y la dt sola al otro lado. Entonces luego integramos, listo, digamos en este caso pues esto digamos sale de la integral, y que nos queda ddt. Entonces la integral de un ddt pues nos da t, ¿no? Nos da t al integrar, y aquí hacia este lado pues tenemos que hacer un cambio de variable. Colocamos que u es igual a e menos i de r, entonces derivamos de u, nos queda que esto es una constante, entonces nos queda solo esto, entonces menos la derivada de i de r, la derivada de i es 1, entonces nos queda menos r de i, bueno, perdón, la derivada de i es 1, sí, pero aquí para hacer el cambio de variable pues lo dejamos en términos de i, entonces la derivada de i, porque es en lo que digamos en el término que estamos integrando. Entonces du es igual a menos r de i, y despejamos de i es igual a menos 1 sobre r por du, y luego ya reemplazamos aquí. Entonces reemplazamos este e menos i de r por u, y este di lo reemplazamos por menos 1 de r por du, que es esto. ¿Listo? Es esto mismo que hay acá. Bueno, entonces rápidamente pues integramos, entonces esto queda t, y este lado pues la integral de u sobre u es pues el logaritmo, entonces queda el logaritmo de u, donde u lo debemos reemplazar por su equivalente, que es e menos i de r. Entonces tenemos que evaluar en un tiempo de un tiempo 0 a t. Entonces aquí nos queda que t y en 0, y aquí pues una corriente i de t y una corriente i de 0. Entonces aquí colocamos logaritmo de e menos r de i de t menos en el límite inferior, o sea, primero en el límite superior y luego menos en el límite inferior. Entonces menos logaritmo de e menos r de i de 0. Ya dijimos anteriormente que generalmente tomamos que los valores iniciales son 0. Entonces se nos va esta expresión. Listo, entonces nos queda esto. Luego aplicamos propiedad de logaritmos, es decir, esto nos pasa a dividir. Entonces queda logaritmo natural de e menos r de i de t sobre e. Listo, entonces aquí tenemos la función. Pasamos esto al otro lado a multiplicar para poder aplicar Euler a ambos lados. Entonces aplicamos Euler acá y Euler acá con el fin de eliminar este logaritmo natural. Listo. Entonces nos queda finalmente esto, y vamos a despejar pues el i de t, ¿no? Que es a la final lo que queremos. Entonces, bueno, entonces tenemos e menos r i de t igual a e menos Euler menos r sobre l por t. Entonces despejamos esta i solita. Entonces pasamos esta parte, digamos, al otro lado a sumar, y luego pasamos esta r a dividir, y finalmente nos queda esto, ¿no? Bueno, digamos al despejar la e. Vamos, aquí no hago mucho énfasis en este ejercicio porque esto ya lo vimos en una clase. Es básicamente para ver cómo es un sistema de primer orden, un ejemplo, ver cómo, digamos, la gráfica. Entonces aquí igualmente en el tiempo 0 que tenemos, esto se nos va a 0. Entonces Euler a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, entonces en el tiempo 0 nos da 0. Entonces cuando t es igual, digamos, t es igual a infinito, que obtenemos. Entonces si t es igual a infinito, pues esto nos queda 1 sobre Euler a la infinito, eso nos da 0, entonces correspondiente nos queda esto nomás, sobre r, que es el límite superior, ¿no? Que vendría siendo esto. Listo. Damos aquí la diferencia de pronto en los ejercicios que nos ha dado, es que esto en los que hicimos antes, que en la respuesta, digamos, esto es una respuesta al escalón, ¿no? Porque es una fuente, ¿no? Una fuente de voltaje de C, ¿no? Entonces tenemos un voltaje E, ¿no? En este caso. Pero como es una corriente, obviamente pues el voltaje es
pues C sobre R, ¿no? Entonces la corriente máxima, ¿no? No puede ser solo E. En este caso no es 1, porque no estamos hablando de una unitaria. ¿Listo? Excepto que pues el voltaje sea E sea 1 y R sea 1. En este caso sí nos daría el unitario. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Entonces si queremos ver la función en el dominio de Laplace, para ver pues, lo que hemos estado trabajando hoy, entonces tenemos que esta fue la ecuación que hallamos arriba. ¿Listo? Es esta la ecuación que representa el sistema en el dominio del tiempo. Es esta, la primera que obtuvimos. Entonces, listo, aquí tenemos y vamos a aplicar la transformada de Laplace, ¿no? Porque vamos del dominio del tiempo al dominio de Laplace. Entonces, rápidamente, esto es una constante. Entonces, pues entonces nos queda, digamos, como despejándola E por 1, ¿no? Y E por 1, digamos, sería como el escalón unitario. Y ya vimos que la transformada de Laplace del escalón unitario es 1 sobre S. Entonces nos queda esto, ¿listo? Luego, de I de T. Ya vimos que la transformada de Laplace de I de T, de una derivada, pues es la función, es S por la función I de S menos I de 0, es decir, en el tiempo 0. Y ya dijimos que I en el tiempo 0, pues lo tomamos como 0, entonces nos queda únicamente esto, SI de S, y lo multiplicamos por esta L. Luego menos I, que este I, pues este I de T vendría siendo I de S, ¿no? La transforma de Laplace, por R igual a 0. Entonces aquí despejamos I de S. Entonces I de S, entonces nos queda aquí dentro, quería un LS más un R. Entonces aquí pues como tenemos, digamos, esto lo pasamos al otro lado acá y por eso nos quedó positivo y esto pues quedó al otro lado, ¿no? Te queda a este lado. Entonces bueno, sacamos factor común y eso. Y finalmente pasamos este lado a dividir, entonces queda I de S es igual a 1 sobre SL más R por 1 de S por E, ¿no? Entonces tratamos de dejarlo como en los mismos términos que estuvimos utilizando anteriormente. Entonces el 1 de S es como digamos, representa la entrada de escalón, ¿no? Y esta E vendría siendo la amplitud. ¿Listo? Pero bueno, recuerden que esto hay que llevarlo a términos de un S más A, ¿no? Entonces hay que, bueno, perdón, aquí como lo tenemos, ¿no? Vamos acá. Entonces vamos a llevarla a esta forma que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Queremos llevarla a esta forma. ¿Listo? A esta forma, perdón. Entonces la función RDS, que es la función de entrada, y vamos a dejarla en esto, 1 sobre TDS más 1. Únicamente es para demostrar que digamos, este sistema representa una ecuación de ese tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí hay un T que multiplica la S y aquí debe haber un 1, como veamos, era 1 sobre T de S más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces dividimos esta R en el numerador y en el denominador, entonces queda 1 acá y queda L sobre R, y aquí en el numerador habría que dividir esta R, pero esta R la pasamos a este ladito, ¿no? Para poderla pues dejarla de la forma general. Entonces queda E sobre R. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué obtenemos? Listo. Entonces esta es la ecuación. L de L sobre R vendría siendo el tau. Y E sobre R vendría siendo la amplitud de la señal escalón. ¿Listo? Entonces vemos que es exactamente la misma forma del sistema de arriba. ¿Listo? Es exactamente lo mismo que es esta. Tenemos el RDS, que es un escalón, que es 1 sobre S, con una amplitud sobre L, y el tau dijimos que era L sobre R, y listo, es la misma función. Entonces, con eso culminamos la clase de hoy.